La sombra del tsunami y el desarrollo de la mente relacional, de Philip M. Bromberg, con prólogo de Alan Shore. Prólogo de Philip M. Bromberg a la edición castellana. Los seres humanos participamos desde la infancia con otros seres humanos en el desarrollo de nuestra capacidad inherente a la unidad del sí mismo con los otros, unidad que, si todo va relativamente bien, conduce al logro de la intersubjetividad. Pero las cosas nunca transcurren perfectamente bien y es inevitable que la unidad del sí mismo con los otros se vea comprometida en cierta medida en las primeras etapas de la vida por algún trauma evolutivo. La mayoría de las veces este trauma está relacionado con el apego y debido a su surgimiento temprano tiende a quedar organizado de manera más procedimental que simbólica y su representación cognitiva está totalmente ausente o, en el mejor de los casos, es mínima. Aquello que convierte al paciente adulto en un paciente difícil es en gran medida que la unidad del self con los otros ha sido reemplazada por una estructura mental disociada, diseñada por el cerebro para prevenir de forma activa el regreso de la carencia en la regulación afectiva y la desestabilización del self. Dado que el evento interpersonal original no puede ser recordado como representación, su residuo es vívido, aquí y ahora, como una terrorífica sombra persecutoria. Esta sombra, no conceptualizada del trauma potencial, es lo que conecta al fenómeno de la disociación con el que a un paciente se le denomine en la teoría psicoanalítica más clásica como resistente y, en ocasiones, inanalizable. La incapacidad de un paciente para preservar la coherencia de sus estados del self se encuentra oculta la mayoría de las veces y cuando surge en la sesión de modo imprevisto y chocante, sin una causa aparente, el terapeuta puede apreciar de primera mano en qué consiste el ser empujado al estado de alteridad respecto del mundo interno de su paciente. La naturaleza realmente personal de su relación está ahora presente y desde mi punto de vista es cuando surge la oportunidad para la auténtica sanación y el crecimiento. Como el nuevo significado se negocia tanto de forma intrapsíquica dentro de los estados del self de cada interlocutor como interpersonalmente entre sus respectivos estados del self, el significado afectivo es auténtico en cada parte del self, en sus propios términos y, por lo tanto, negociable. El significado cognitivo encuentra entonces su lugar natural, también a través de la relación, como una parte representacional de las negociaciones entre el sí mismo y los otros. Con todo quiero decir que el desarrollo relacional del sentido personal no se crea por el uso de las palabras correctas, sino mediante el contexto de una vívida percepción mutua que llega a incorporar el significado cognitivo del self, proporcionado por la corporalidad afectiva de su negociación vivencial. En este libro ofrezco una perspectiva perceptiva y conceptual sobre la manera en que la relación humana entre el paciente y el analista logra sanar al self individual. Intento mostrar cómo cuando esto se produce, una conexión dinámica entre la sanación y el crecimiento mutuamente creada permite que la relación evolucione hacia el crecimiento personal que justifica fundamentalmente el nombre de la psicoterapia. Si tuviera que plantear esto de manera más sucinta posible, me expresaría así. 2 puntos. Es en la intersección del trauma evolutivo, la disociación, el conflicto, donde los apegos de la relación psicoanalítica puestos en acción, enacted, se identifican y procesan conjuntamente, y al hacerlo, el miedo a la falta de regulación afectiva queda reducido en áreas del funcionamiento mental donde gobernaba a nivel cerebral la dependencia anticipatoria y automática de la disociación. Al mismo tiempo, se reduce al nivel mental del temor a la alteridad y se crea una fuente continuamente en desarrollo para la acción terapéutica que dota al psicoanálisis de su poder fundamental como proceso de crecimiento interpersonal relacional. Me produce una gran alegría que mi libro más reciente, The Shadow
of the Tsunami, entra ahora en contacto con la cultura española en su propio idioma, especialmente en una traducción del inglés que presta una atención tan cuidadosa a las sutilezas de ambos idiomas. Espero con un gran optimismo que sus lectores de habla hispana se sientan animados por su forma más matizada posible de interpretación, sin perder la coherencia ni mi dedicación a la unidad del sí mismo y los otros con que fue escrito. Philip Bromberg. Comentario del colectivo Grita a esta obra y a la traducción castellana. La traducción de este libro ha sido realizada por un grupo de profesionales, Grita, Grupo de Investigación de la Teoría de la Técnica Analítica, interesados en la profundización en el pensamiento relacional y en su difusión. El grupo ha tenido diversos integrantes desde su creación en el 1989, a partir de un seminario de formación continua y posterior grupo de supervisión coordinados por Alejandro Ávila Espada. Durante estos años nos hemos ocupado en el estudio de una amplia variedad de contribuciones, independientes británicos, neocleinianos, psicología del self, relacionales, intersubjetivos, entre otras vertientes. Igualmente, hemos desarrollado una obra colectiva que se plasma en una serie de artículos dedicados a la técnica y más allá, a la teoría analítica clásica y relacional de sus múltiples formas, así como a la traducción de artículos y libros destacados dentro de la historia del psicoanálisis relacional, como ha sido Influencia y Autonomía en Psicoanálisis de Stephen Mitchell, que apareció en el 2015, y este que ahora se presenta. Existen numerosas razones para elegir una obra de Philip Bromberg. En primer lugar, su gran relevancia en la historia reciente del psicoanálisis relacional, dentro de la tradición del William Alanson White Institute, cuyos fundadores fueron Eric Fromm, Harry Sullivan, Clara Thompson y Frida Fromm-Reichmann, y que cuenta en su historia con autores de la talla de Edgar Levenson, del mismo Stephen Mitchell, con quien Bromberg colaboró personalmente. Margaret Krasnopol o Donnell Sten, por citar algunos nombres que constituyen lo que podría considerar a grandes rasgos la escuela de la costa este del psicoanálisis relacional, siendo Robert Stollerow y su grupo Orange, Brandschaft, Atwood, los representantes de la escuela de la costa oeste. En segundo lugar, Bromberg ocupa ese lugar prominente que le reconocemos por la importancia de su indagación clínica sobre los mecanismos que permiten mantener la coherencia con el self, como es la disociación ante el trauma evolutivo, el tsunami, o esa otra forma de disociación compartida que se representa con el concepto técnico del enactment, indagación en la que sintetiza y enriquece gran parte de las aportaciones contemporáneas del psicoanálisis relacional e intersubjetivo y de la teoría de la mentalización de Fonagy. Espacio especial ocupa en su labor la obra de Donald Winnicott, uno de nuestros autores clásicos más venerados. En tercer lugar, queríamos subrayar la brillante y original integración que realiza Bromberg en su comprensión de los mecanismos psicológicos y de la interacción humana con las bases neurofisiológicas y cerebrales, en diálogo continuado con su colega Alan Shore, autor de uno de los prefacios. Finalmente, y no menos importante, el esfuerzo de esta traducción se justifica por la gran escasez de sus textos disponibles en castellano. Para otro lugar, dejamos el debate detallado sobre la transformación que experimenta en su pensamiento el concepto de técnica. Destacamos ahora con aprobación una de sus afirmaciones. 2 puntos. Aquí ofrezco la perspectiva de que el proceso de desarrollo del self es inherente y distintivamente relacional. No se logra por medio de la relación entre paciente y analista. Al contrario, la fuente de acción terapéutica es la relación. Entre ellos, el paciente y el analista crean conjuntamente un inconsciente relacional y lo que emerge no pertenece a ninguno de ellos en forma individual. En este contexto terapéutico, el rol profesional del analista es incorporado a un campo personal compartido. Afirmo que seguir denominando técnica a lo que hacemos ralentiza la evolución natural del psicoanálisis, tanto clínicamente como en cuanto cuerpo teórico.
original P123, traducción P222. El estilo de Philip Brownberg es especialmente elegante y muestra un profundo conocimiento de la literatura en lengua inglesa. De hecho, como comenta en el 8º y último capítulo de este libro, previamente realizó estudios sobre literatura, alcanzando el grado de doctor. Esa realidad, junto con el recurso, refranes, frases hechas y lapsus, frecuentes en la clínica y que acertadamente no elude, vuelve en muchas ocasiones compleja la traducción de sus textos. Rogamos, por tanto, disculpas al lector si en algún momento encuentra algún error u oscuridad en nuestra versión. Además de las notas de traducción incluidas cuando lo creemos necesario al pie del texto, hemos decidido explicitar un glosario de ciertas dificultades para verter al castellano algunos términos frecuentes, tanto aquí como en las publicaciones actuales del psicoanálisis relacional. Antes de despedirnos, queremos agradecer encarecidamente a Philip Brownberg por su amable atención y permanente disponibilidad para nuestras consultas durante el tiempo que requirió la traducción a esta obra. Colectivo Grita, : Alejandro Ávila Espava, Augusto Abello Blanco, Manuel Aburto Beselga, Charo Castaño Catalá, Ariel Lieberman Isot, Carlos Rodríguez Sutil. Glosario. Ofrecemos a continuación un glosario explicativo de cómo y por qué se ha traducido cada término de una o varias maneras. Developmental trauma. Trauma evolutivo sin descartar. Trauma del desarrollo. Enactment. Ninguna de las posibilidades de traducción, puesta en acción, puesta en escena, puesta en acto, nos ha resultado suficientemente satisfactoria para el sustantivo, así como para el verbo to enact, por lo que decidimos mantener el término en inglés y en ocasiones, para aligerar el texto, elegimos la versión puesta en escena. Perceptual reliving, reexperimentación, reviviscencia. Procedural, para referirse a la memoria no enunciativa, es decir, que en ningún momento ha sido expresada de manera simbólica o verbal. Se traduce por procedural o procedimental, y nosotros preferimos la segunda forma por estar incluida en la última edición de la de RAE. Self. Se trata de un término que ya se ha impuesto en los textos psicoanalíticos hispanos como el self, sin más, aunque hace años se solía dar la versión acaso más concreta del yo, pues evidentemente self muy frecuentemente en inglés no es un vocablo castellano. Recuérdese, por ejemplo, el yo dividido, The Divided Self, de Ronald Lang, pero yo tiene el inconveniente de recordar más las versiones inglesas de la segunda tópica freudiana, ego, identidad, superego. Una traducción más literal podría ser la de sí mismo, y algunas veces la utilizamos cuando el contexto o la repetición lo aconsejan. Sin embargo, consideramos más adecuado seguir los hábitos actuales y usamos el self en bastardilla y sin comillas. En la mayoría de las ocasiones, esto supone cuando menos dos dificultades. Una de ellas deriva de las formas reflexivas, por ejemplo, self-experience, que no traducimos por experiencia del self ni por autoexperiencia, como en autoservicio, self-service, sino por experiencia de sí mismo. De la misma forma, self-organizing systems es traducido como sistemas autoorganizados y el self-reflection como autorreflexión o incluso introspección, y no como reflexión del self. La otra es el plural del self, que en inglés es selves, pero en español suena muy extraño. Preferimos castellanizar como selves, que aunque no muy elegante, es un término que no se presta a error. Agradecimientos. La ruta de mis escritos clínicos que ha llevado al tema de este libro tomó forma durante los 5 años que surgieron a la publicación de Awakening the Dreamer, Clinical Journeys.
Despertando al Soñador, viajes clínicos. Durante ese periodo gocé de la bendición de la amistad continuada y de la colaboración profesional de muchos colegas, algunos de los cuales ya fueron reconocidos en el volumen anterior y cuyos nombres ciertamente merecen ser reiterados aquí. Desgraciadamente no me es posible mostrarles a muchos de ellos mi agradecimiento de forma individual una segunda vez, y ofrezco mi gratitud y disculpas a aquellos que aquí no se nombra, cuya presencia duradera en mi vida se mantiene como un estimadísimo tesoro. Hay, sin embargo, ciertos colegas que han contribuido de forma tan central y concreta a la gestación de mi pensamiento actual, que la oportunidad de darles las gracias de forma personal a cada uno de ellos es una expresión de gratitud a largo tiempo de vida. La naturaleza de lo que me han aportado es diversa. Muchos han enriquecido este volumen mediante una emocionante interacción de sus escritos con mi persona. Otros me han removido en formas nuevas y espontáneas cuando hemos compartido aventuras como congresos científicos o compartiendo cursos. Y sin excepción, todos ellos han hecho posible este libro mediante su apoyo y compañerismo durante esta media década. A Tony Bass, Jessica Benjamin, Robbie Bosnack, Larry Brown, Vilma Uki, Veleda Secoli, Rick Chefetz, Adrienne Harris, Anita Herron, Hazel Ip, Robert Langan, Edgar Levinson, Pat Ogden, Lois Oppenheim, Jen Potrudelli, Alan Chore, Don Sten. El reconocimiento hacia mis pacientes se ha vuelto casi innecesario debido a que son compañeros iguales en una aventura que ha sido la fuente de mi deseo de escribir. Quizá baste con expresar mi gratitud especial a aquellos pacientes que necesariamente aparecen camuflados, que no solo me han confiado su experiencia privada, sino que me han permitido escarbar en este toma y daca de nuestra relación para su uso ilustrativo en este libro. Durante la fase en la que trabajé con mi editor John Kerr, su penetrante sabiduría y su comprensión de mis puntos de vista incrementaron mi capacidad para elucidar a través de los capítulos la perspectiva coherente sobre la sanación y el crecimiento que subyacen en el título del libro. Como en mis dos primeros libros, su guía y estímulo han sido de nuevo invalorables y me considero de nuevo afortunado de haberlo tenido a mi lado. Estoy agradecido a Kate Hawes, la editora de Routledge, por su fe en mi trabajo y al equipo de dotados profesionales que permitieron el proceso de diseñar y producir el libro fuera tan maravillosamente colaborativo. Deseo dar gracias en especial a Christopher Spring, editor asociado de Routledge, cuya determinación para superar mi ambivalencia ante la idea de emprender un tercer libro fue el factor determinante en mi decisión de hacerlo. El título oficial de Christopher no transmite mínimamente la singularidad de su dedicación, la amplitud creativa de su mente o la pericia que ha mostrado en la adecuación a este libro para que viniera al mundo. Prólogo de Alan Schroeder. Este nuevo libro de Philip Bromberg es el tercero de una trilogía, continuando a los que se han convertido en clásicos, Standing in the Space y Awakening the Dreamer. Estos libros han mejorado nuestra comprensión del trauma e iluminado la poderosa interconexión con el proceso mente-cerebro de la disociación que modela la relación mediante la que se logra el tratamiento, el desarrollo del self y la curación más profunda y duradera. Incluso en un sentido más amplio, Bromberg ha incrementado nuestro reconocimiento de que la disociación es intrínseca en el desarrollo, tanto de lo que es normal como patológico en el ser humano. En las siguientes páginas, el lector advertirá una expansión significativa de las ideas de Bromberg en relación con esos volúmenes anteriores. Toma la forma no solo de cuerpo en sus escritos anteriores, sino de una elaboración incluso más extensa del modo en que los utiliza en su trabajo clínico. El libro está realmente plagado de viñetas clínicas, escritas en un estilo muy vivencial, lo que le ha proporcionado una reputación de ser probablemente el escritor clínico más evocador de nuestros tiempos. Pero además, Bromberg ha progresado de manera notable en la integración de la psicología y la biología en las conceptualizaciones del tratamiento relacional mente-cerebro-cuerpo.
El propio subtítulo del último capítulo en su libro del 2006 era donde el psicoanálisis, la ciencia cognitiva y la neurociencia se solapan. Ahí empezó a incorporar la neurociencia contemporánea, incluyendo mi propio trabajo en el núcleo de su modelo clínico. Como ustedes comprobarán de inmediato, todos y cada uno de los capítulos de este libro contienen una información relevante procedente de la neurociencia. El lector que ya está familiarizado no solo con el trabajo previo de Bromberg, sino que también con el mío propio, pronto advertirá que existe un notable solapamiento entre las contribuciones de Bromberg, el psicoanálisis clínico, y las mías sobre el neuropsicoanálisis evolutivo. Una profunda resonancia entre sus conceptos teóricos y mi propio trabajo sobre la teoría de la regulación. Un tema común en nuestros escritos es el problema del trauma evolutivo temprano y la disociación y su impacto duradero sobre la capacidad mente-cerebro-cuerpo para regular interpersonalmente los afectos, a lo que se alude en este libro como la sombra del tsunami. Desde la superficie podría parecer que estamos explorando estos problemas desde perspectivas diferentes, pero en un nivel más profundo, ambos estamos interesados en la ciencia y el arte de la psicoterapia, que precisamente es el título de mi próximo libro. Este foco común en la centralidad del trauma y afecto, que son intrínsecamente fenómenos biológicos, ambos, permite una convergencia en nuestras perspectivas sobre el desarrollo, la psicopatogénesis y el tratamiento. Pero compartiremos algo más que una mera comunidad intelectual de nuestras teorías. En mi revisión de su libro anterior, admití una inclinación personal hacia su estilo clínico de trabajo con los pacientes, ya que es muy semejante al mío. Desde entonces, nuestros continuos y ricos diálogos dentro de una serie de conferencias anuales sobre regulación de los afectos en Nueva York han incrementado de manera significativa la interpenetración de nuestras ideas en nuestros trabajos respectivos y, más importante, han cimentado una profunda amistad. Este libro es algo más que una mera reelaboración de su obra innovadora sobre el trauma y la disociación. Aquí aumenta y amplía su modelo clínico y define lo que considera los mecanismos relacionales de la acción terapéutica comunes en el tratamiento de todos los pacientes. De hecho, plantea que estamos viviendo un cambio paradigmático en psicoterapia, desde la primacía de la cognición a la primacía del afecto, de la primacía del contenido a la primacía del proceso y el contexto, y de este modo un alejamiento del concepto de técnica. En mis escritos y comunicaciones he descrito el mismo cambio paradigmático. Mi perspectiva neuropsicoanalítica observa el desplazamiento de la cognición consciente al afecto inconsciente y afirma que los mecanismos para el cambio relacional implícitos en la alianza terapéutica actúan no a través del suministro explícito por parte del cerebro izquierdo del terapeuta de interpretaciones de contenido para el cerebro derecho del paciente, sino mediante procesos de comunicación y regulación afectiva de cerebro derecho a cerebro derecho. Este libro está dedicado a cómo se ve y se siente desde la clínica este cambio, en una perspectiva vivencial de modelo relacional del tratamiento que afecta a la mente, cerebro, cuerpo, consciente, pero especialmente inconsciente de ambos miembros de la relación terapéutica. Aunque utiliza la terminología del psicoanálisis contemporáneo, este libro recibirá un aprecio de la audiencia amplia de clínicos psicodinámicos y, en verdad, de todos los psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y consejeros que ejercen la psicoterapia. En su invitación para escribir este prefacio, Philip me advirtió: la extensión depende de ti. Dijo esto sabiendo que yo soy cualquier cosa menos breve en mis escritos, y así este prefacio incluirá 4 secciones. La primera sobre el desarrollo, las 2 siguientes sobre la psicopatogénesis y la última sobre la psicoterapia. Siguiendo el formato de mi revisión del último de sus libros, describiré con cierto detalle no solo sus trabajos, sino también los míos en estos ámbitos, incluyendo puntos de directa conexión entre su modelo clínico y mi trabajo sobre neurobiología interpersonal. En la última sección sobre psicoterapia, expondré con mayor detalle los correlatos neurobiológicos de 2 asuntos centrales en su libro. 2 puntos: las comunicaciones relacionales inconscientes y el mecanismo de cambio psicoterapéutico, encogiendo la sombra del tsunami.
Además, para que funcione como un comentario de las ideas de Bromberg, este prefacio también sirve al lector como una guía sobre neurobiología interpersonal a la que puede acceder leídas las notables evocativas descripciones clínicas de Bromberg. Desarrollo 2 puntos, el apego y la evolución temprana del self nuclear en el cerebro derecho. En mi revisión de Awakening the Dreamer, Despertando al Soñador, señalé la incorporación activa por parte de Bromberg de los avances en la teoría del apego y la ciencia de los afectos en el núcleo de su modelo clínico. Él afirmaba: el logro evolutivo de un sentido del ser fluido y firme al mismo tiempo depende de hasta dónde se haya logrado la capacidad para regulación afectiva y la competencia afectiva. Cuando estos patrones tempranos de interacción interpersonal tienen cierto éxito, proporcionan unos fundamentos estables para la regulación relacional de los afectos internalizados de forma no verbal e inconsciente. Así, hace posible el éxito en la negociación posterior de las transacciones interpersonales en niveles cada vez mayores de desarrollo del self y de madurez interpersonal. Bromberg, 2006. Este modelo evolutivo aparece en todos los capítulos de este libro y se encuentra en el centro del modelo de Bromberg sobre el cambio terapéutico. En esta obra profundiza incluso más no solo en la dinámica afectiva del apego, sino también en la neurobiología interpersonal del apego. En el capítulo 5 llega a la conclusión. 2 puntos. El desarrollo de una capacidad madura para la regulación afectiva yace en la utilización de la dialéctica natural, siempre operativa, entre la autorregulación y la regulación relacional. Shore, 2023. Nuestra muestra con nitidez que el grado en que los vínculos relacionales tempranos como estables y seguros determina realmente aspectos significativos de la estructura cerebral, especialmente en el hemisferio derecho. Esto a su vez determina si posteriormente en la vida un individuo podrá utilizar la regulación interactiva tal como se da en una relación terapéutica, cuando sus propios mecanismos autorregulatorios no están disponibles. En una serie de trabajos sobre la teoría de la regulación he integrado investigación actual, datos sobre el desarrollo y observaciones clínicas para ofrecer un modelo de apego neurobiológico interpersonal. Resumiendo la teoría moderna de apego, Shore, 2008, la tarea esencial de la persona durante el primer año de vida es la creación de un vínculo de apego seguro, de comunicación emocional entre el niño y el cuidador primario, y el incremento posterior de la capacidad para la regulación del afecto. Durante las comunicaciones de apego espontáneas, emocionalmente cargadas, entre el cerebro derecho y el cerebro derecho, visofaciales, auditorio-prosódicas y táctil propioceptivas, el cuidador sensible psicobiológicamente sintonizado regula en un nivel implícito los estados de activación del niño. Para entrar en esta comunicación, la madre debe estar psicobiológicamente sintonizada con la dinámica de subidas y bajadas de los estados internos de activación corporal del niño, a fin de que esta regulación interactiva sea eficaz. La madre debe modular los grados de estimulación excesivamente altos o bajos que inducirían en el niño niveles de activación sobreelevados o excesivamente reducidos. En esa sintonización en que se sincronizan la expresión facial de significado emocional, la vocalización prosódica y las conductas sinestésicas, el compartir estados por momentos dinámicamente fluctuantes, representa un diálogo organizado que ocurre en milisegundos y funciona con una matriz interactiva en la que ambos interlocutores equiparan sus estados y de forma simultánea ajustan su atención social. La estimulación y la aceleración de la activación en respuesta a las señales del interlocutor. A lo largo de este libro, Bromberg hace referencia a lo que Alan Shore llama compartir estados de cerebro derecho a cerebro derecho. Hay que hacer notar que la investigación del desarrollo muestra frecuentes momentos de desintonización en la diada, rupturas del vínculo de apego, lo que Bromberg denomina enfrentamientos intersubjetivos.
En el desarrollo temprano, un adulto provee gran parte de la modulación de los estados del niño, especialmente en momentos de alteración emocional o en la transición entre estados, y esta intervención posibilita el desarrollo de la autorregulación. La clave de esta interacción beneficiosa es la propia capacidad de cuidar para percibir y regular su propia afectividad, especialmente la negativa. En un patrón regulador, el básico de ruptura y reparación, un cuidador suficientemente bueno y bien sintonizado que provoca una ruptura del vínculo de apego y la correspondiente ruptura del estrés en el niño, resuelve la situación ayudando al niño a regular su afecto negativo por medio de su coparticipación en la reparación interactiva. Las negociaciones intersubjetivas de Bromberg. El proceso de revivir afecto positivo tras una experiencia negativa permite al niño aprender que el afecto negativo puede ser tolerado y que el estrés relacional puede ser regulado. Al final del primer año, los circuitos cortical-subcorticales derechos imprimen en la mayoría implícita procedimental un modelo operativo interno de apego que codifica estrategias de regulación afectiva que guían inconscientemente al individuo por los contextos interpersonales. Así, la emoción es al principio regulada externamente por el cuidador primario, pero en el curso de la infancia se va incrementando la regulación interna como resultado del desarrollo neurofisiológico. Estas capacidades adaptativas son esencialmente para la autorregulación, es decir, la capacidad para regular flexiblemente los estados psicobiológicos emocionales a través de la interacción con otros humanos. La regulación interactiva en contextos interconectados y la autorregulación en contextos autónomos. El apego, el resultado de la predisposición biológica genéticamente codificada, temperamental del niño y el ambiente particular del cuidador, representa así la regulación de la sincronicidad biológica entre y dentro de los organismos. Estas interacciones de apego no verbales en el entorno social tienen lugar durante el impulso de desarrollo cerebral. Dubing y Sant, 1973, en la infancia. Esta etapa del desarrollo representa, por tanto, un periodo crítico de maduración temprana del hemisferio derecho. Chiron, 1997, Gupta, 2005. Hace casi 2 décadas yo planteaba lo siguiente, 2 puntos. El hemisferio derecho del niño, en su maduración temprana, que es dominante para el procesamiento visual de la información, el reconocimiento de la cara materna y la percepción de las expresiones faciales maternas que inducen alerta, está sintonizado psicobiológicamente a las señales provenientes del hemisferio derecho materno involucrado en la expresión y procesamiento, información emocional y comunicación no verbal. Una sólida base de datos experimentales apoya hoy el principio evolutivo según el cual las interacciones afectivas de apego implícitas afectan directamente a la maduración del cerebro emocional, dependiente de la experiencia, el hemisferio derecho. Amaniti y Trentini, 2009, Chore, 1994. Como señala Bromberg, las transacciones de apego en el plano corporal representan una conversación entre sistemas límbicos. Estas comunicaciones emocionales establecen conexiones cortical-subcorticales del cerebro derecho en desarrollo, que está profundamente conectado con el sistema límbico de procesamiento emocional. La investigación en neurociencia evolutiva actual demuestra que la maduración funcional de los circuitos límbicos resulta significativamente influenciada por la experiencia socioemocional temprana. Además, la experiencia interpersonal prenatal y postnatal influyen también en la conectividad de las estructuras del sistema nervioso central, en desarrollo con las ramas simpática y la parasimpática. Simpática, gasto de energía; parasimpática, conservación de la energía del sistema nervioso autónomo, en desarrollo. Actualmente se considera que el cerebro derecho juega un papel más importante que el izquierdo en la activación autonómica y por tanto en los aspectos somáticos de los estados emocionales, confirmando este modelo interpersonal neurobiológico un estudio mediante espectroscopía del infrarrojo cercano.
Near Infrared Spectroscopy. Concluye que nuestros resultados concuerdan con los de Schroeder, quien hace referencia a la importancia del hemisferio derecho en el sistema de apego. Las interacciones de apego dejan una huella duradera en la trayectoria evolutiva del cerebro derecho, el centro neurálgico del self nuclear. Los neurocientíficos actuales afirman que a lo largo del ciclo vital, el substrato neurológico de la percepción de voces, rostros, gestos, olores y feromonas, tal como evidencian las modernas técnicas de neuroimagen, se caracterizan por un patrón general de asimetría funcional de hemisferio derecho. Brancucci, 2009. Estos procesos perceptuales adaptativos son críticos en todo contexto de intimidad, incluyendo la psicoterapia. En muchos puntos de este libro, Bromberg hace referencia a la función esencial de la percepción de cambios de estado en la comunicación intersubjetiva y la sintonización global del clínico. Se basa en su experiencia perceptual contextualizada. Afirma que la percepción es un modo relacional, la interacción personal entre la mente del individuo y lo que está ahí fuera. Esta percepción es una función inmediata, implícita y no consciente del cerebro derecho. Los centros corticolímbicos superiores del hemisferio derecho, especialmente el córtex orbitofrontal y en el centro del sistema de apego de Bowlby, actúan como el sistema cerebral más complejo de regulación del afecto y del estrés. Cerqueira, 2008, Schroeder, 1994. Se sabe que el sistema regulador del córtex orbitofrontal ventromedial derecho tiene conexiones sinápticas directas con las ramas presináptica y parasimpática del sistema nervioso autónomo, responsables de los aspectos somáticos de los afectos. Hansel y von Kannel, 2008. Con la amígdala derecha, el centro subcortical principal del miedo. Morris y Dolan, 2004. Al que Bromberg se refiere como detector de humo afectivo y sistema de alerta temprana, y con el hipotálamo, y por esa vía con el eje hipotálamo pituitario adrenal que controla el estrés. Actualmente se acepta que por medio de un circuito vagal derecho de regulación emocional, el hemisferio derecho, incluyendo las estructuras corticales y subcorticales, promovería la regulación eficiente de la función autónoma a través de los núcleos basales del tallo cerebral. Porges, 1994. La investigación actual establece también que la regulación óptima del estrés depende de la especialización del hemisferio derecho en la regulación de procesos relacionados con el estrés y las emociones. Sullivan y Dufresne, 2006. Al describir las funciones esenciales de supervivencia de este sistema lateralizado, Schutz, 2005, señala: el hemisferio derecho controla una red para la respuesta rápida ante el peligro y otros problemas urgentes. Procesa preferentemente amenazas del entorno, estrés y dolor, y maneja respuestas de autoprotección como la evitación y el escape. Emocionalmente es, por ello, el teléfono rojo del hemisferio derecho, obligando a la mente a ocuparse de cuestiones urgentes sin demora. Psicopatogénesis: el impacto negativo del trauma, de apego y la disociación en el cerebro derecho en desarrollo.